Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 17 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. El mundo sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. Esperemos que para bien, y lo comento por esta información que confirmaba el propio secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en su cuenta en Twitter, hablando sobre la primera conversación telefónica que ha sostenido con la ministra de Exteriores de España. Llama poderosamente la atención que entre los temas principales para Estados Unidos se encuentre Venezuela. Él mencionó, confirmó el asunto, pero el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ofrecía mayores detalles, advirtiendo que hablaron sobre la necesidad de trabajar juntos con los otros socios de la Unión Europea y hacer frente a los desafíos compartidos, que incluyen la pandemia, que incluyen el cambio climático, Rusia, China y Venezuela. Insisto, ojalá sea para bien, es decir, para de cara a una transición a la democracia en nuestro país. Lo cierto es que preocupa mucho el avance de la pandemia en el planeta, específicamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Comentamos con ustedes hace días el contencioso producto del acceso no a vacunas y en qué términos de Venezuela. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Se nos anunció la llegada a territorio nacional de 100.000 dosis de vacuna rusa Sputnik 5. No se ha sabido nada más, o al menos en lo personal no he leído mayores detalles. Francamente, nos acercamos más en el manejo de información a Corea del Norte que a cualquier otro país en el planeta con relación a estos temas. En países latinoamericanos, sin ir más lejos, como Colombia, se ha conocido con lujo de detalles el número de vacunas, el destino, la distribución, el proceso de vacunación, que por cierto en ese país comienza el día de hoy, miércoles. Nos acompaña para hablar de estos temas el doctor Gustavo Villasmil. Una vez más, gracias por atendernos la mañana de hoy. Profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda. Doctor, muy buenos días para usted. Muy buenos días, María Alejandra, un gusto. Un gusto conversar con usted, doctor. Yo iniciaría conversación a partir de una declaración que ofrecía la diputada Dinora Figuera, que es médico. Ella pedía, o exigía, mejor dicho, que el régimen de Nicolás Maduro no utilizara políticamente el tema de la vacunación. Le pediría un comentario al respecto. Bienvenido. Bueno, sobre la politización de esta epidemia, tenemos un año hablando aquí, los que estamos aquí. Creo que dos hechos marcan mucho ese cariz político que se le imprimió a esto. Primero, el bien conocido, María Alejandra, la bien conocida opacidad con la que aquí ha cursado todo lo que tiene que ver con la información relevante para el público, para las comunidades médicas, para los tomadores de decisiones en estas materias, a propósito de la epidemia y su dinámica. En Venezuela han habido y hay los casos de COVID que el régimen quiere y quiso. Eso creo que todos lo entendemos. Y ahora, para mayor INRI, como dicen en la madre patria, se agrega el temazo de la vacuna. Y en Venezuela está ocurriendo una paradoja horrible, que es que hay vacuna. La vacuna en efecto llegó, vimos un avión llegar. En Venezuela lo que no hay es plan de vacunación. De manera que se va a dar de hecho la paradoja de que la biología molecular, las aplicaciones de ingeniería basada en la biología molecular hayan resuelto el apretado acertijo en torno a el coronavirus antes de que el gobierno venezolano haga público un programa mínimamente creíble, realizable
posible de cómo administrar la vacuna, y este país tiene 70 años vacunando. De modo pues que la duda se sigue cerniendo, sobre todo en Venezuela hay vacunas, lo que no se sabe es cómo va a ser la vacunación, y lo que importa no es la vacuna, ciertamente, pero sobre todo importa la vacunación, porque la vacuna que interesa no es la que vimos en el avión, sino la que se pone, la que se inocula en el brazo de un venezolano en riesgo, que somos al fin y al cabo todos. Bueno, ahí está, una vez más, pues se reitera la vocación de práctica opaca o de operación opaca, que en todo lo que concierne al régimen venezolano es tan característica. La vacuna y la epidemia no han sido precisamente excepciones. Doctor, hablemos del proceso de vacunación propiamente dicho. Insistimos, no hay mayor información. Se conoce que será pronto y suponemos que es así porque, digamos, estos biológicos creo que deben ser administrados con la mayor brevedad. Usted me corregirá si me equivoco. Le pregunto acerca de la información que ha trascendido sobre la vacuna Sputnik 5, que es la que arribó a Venezuela. Nos han dicho otros especialistas como el doctor José Félix Soleta, y lo ha escrito el doctor Julio Castro en su cuenta en Twitter, que es eficaz para hacer frente al coronavirus a la luz de la información que se ha publicado, sobre todo en revistas científicas. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, sobre esto también se generó todo un debate, porque a veces los debates tienden al foco que no es. Aquí nunca se objetó la vacuna Sputnik por rusa, sino porque los estudios que avalan su eficacia y su seguridad, que son los atributos esenciales que hay que ofrecerle al venezolano que ponga el brazo para que lo vacunen, se conocieron a través de las publicaciones médicas hace apenas una semana. Entonces usted entenderá que es muy difícil, si no imposible o irresponsable, basar una decisión de esta monta en información incompleta. Esa información se tiene, es una buena vacuna, una vacuna que desearíamos tener acá, entre otras cosas porque es de menor costo que la vacuna de la casa Pfizer, y su manejo, la cadena de frío, toda la logística que implica administrarla, es bastante más sencilla, y eso no es cosa menor en un país como el nuestro. Ahora, puesta esa vacuna acá, sobre la cual, repito, no hay duda, pero ¿cómo la vamos a aplicar? La pregunta incluso la pongo en términos más simples. ¿Quiénes van primero y quiénes van después? Porque al mismo tiempo no podemos ir todos. Ningún país ha sido eso posible. Cuando uno escucha, porque escuchamos la cadena presidencial del 9 de febrero, nos espeluzna, porque yo estoy llegando aquí a mi hospital y me pregunto qué prioridad van a tener las enfermeras y médicos que amanecieron hoy de guardia. Esa es la respuesta que no se tiene, y en Venezuela pedir luz sobre un hecho un elemento tan básico, caramba, es una verdadera proeza que habla de hasta qué punto se trata de una operación sanitaria rodeada de riesgos terribles, riesgo de que no se realice de la manera y con las metas que razonablemente tendría que aspirar un país como el nuestro. Ahora, hablemos del personal médico. Efectivamente, conversábamos la semana pasada con la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Entendemos que, ellas y todo el personal de salud venezolano tendría que estar involucrado en el proceso de vacunación, o al menos los protocolos que va a establecer el régimen venezolano. Le pediría un comentario, doctor, con relación a este tema. Además, saber si la OPS, otra vez, si la OMS podrían hacer algo, intervenir para que esto salga de la forma, o se realice de la forma más eficiente en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mire, la información que tengo de nuestros hermanos trabajadores de la salud, vamos a decir que son el músculo, el hombro que sostiene lo que queda de la sanidad venezolana, es que la estructura llamada
a aplicar esta vacuna, sobre todo en la Venezuela profunda, está, por usar un solo término, devastada. O sea, que fíjese qué paradoja. Usted puede llegar a un estado, a un municipio X del país y encontrar que no hay quien aplique la vacuna y quien registre el hecho y lo reporte a los fines de las estadísticas que hay que llevar. Pero fíjese que paradójica. Y decirlo en Venezuela, que fue el primer país iberoamericano que aplicó la vacuna de Salk contra la poliomielitis a mediados de los años 50. Nosotros, 70 años más tarde, no podemos estar seguros de que en un distrito sanitario, que es la unidad básica descentralizada de funcionamiento del Ministerio de Salud, haya quien abra la puerta de la oficina para recibir la cava de anime con las vacunas dentro. Bueno, esto yo te sugeriría, con todo respeto, que tomaras contacto con los grupos de enfermería, ya veo que lo has hecho, pero también con los grupos médicos y también con los grupos de obreros sanitarios, porque ahí está la foto del momento en que la vacuna rusa tocó Maiquetía. Ese es el momento venezolano. Por supuesto, la angustia cabe, y entiendo la de la licenciada Contreras, también la mía, porque, menudo detalle, María Alejandra, en Venezuela, de cada 3 muertos por COVID-19, uno es un médico o una enfermera. Y por supuesto, en mi comunidad profesional, eso nos toca, porque nos van a vacunar después que vacunen a los camaraditas. Esa es una pregunta que yo legítimamente tengo que hacerme ahora que estoy entrando a mi hospital y que mis residentes me la van a hacer también, y tienen derecho, tienen casi un año ahí dándole la cara a COVID-19. Así están las cosas. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a lo que ha ocurrido durante los carnavales y la flexibilización ampliada en nuestro país. Imágenes francamente preocupantes que fueron publicadas en redes sociales, con playas llenas, un grupo de gente sin tapabocas, en celebraciones multitudinarias o al menos que reunieron a un importante grupo de personas en estos carnavales sin las mínimas medidas de seguridad. ¿Qué podemos esperar tomando en cuenta el avance de la pandemia y la precaria situación, o mejor dicho, el colapso del sistema de salud, como lo reconocía Naciones Unidas en nuestro país? Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa seguimos con esta conversación. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la pandemia, el alcance, el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, el proceso de vacunación que entendemos comenzará pronto, sin que tengamos mayores detalles, tomando en consideración que ya arribaron, se nos ha dicho, varias dosis, más de 100.000, o mejor dicho, 100.000 dosis
del biológico ruso Sputnik 5 para hacer frente a la pandemia. Nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil, internista, profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda. Y yo le dejaba una inquietud, doctor. Ya vamos a reponer con la audiencia algunos de estos videos que fueron publicados en redes sociales, con la gente en la calle, en los carnavales en Venezuela, sin tapabocas, en medio de esta pandemia. Pero yo le pedí un comentario inicial acerca de lo que podemos esperar, porque esta decisión de la flexibilización ha generado toda clase de reacciones, al igual que el regreso presencial a clases en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, las llamadas flexibilizaciones basadas en estimaciones epidemiológicas de metodología por lo menos curiosa, o vamos a ponerle otro calificativo, han sido totalmente funcionales al régimen en su política o a los fines de su política, bajarle costo a la situación que impone la epidemia, al riesgo que impone la epidemia, al mal manejo, al calamitoso manejo que ha tenido de la epidemia, de alguna manera apelando al viejo principio aquel de los fines de la República en Roma, al pueblo pan y circo. El problema es que hoy, en el mes de enero, febrero, aquí estamos recogiendo las resultas del bochinche decembrino, que no haya dónde poner un enfermo aquí. Como recogeremos durante la Santa Cuaresma las resultas del bochinche carnavalesco, mientras rodando la arruga, corriendo la arruga, pues se vacuna a unas personas, sea que signifique o no una proporción importante de la población en riesgo, y por supuesto, para no dejar, por cierto, fuera un aspecto que tocabas antes, acompañando esto de muchas fotos en organismos internacionales como OPS, en sedes de embajada, etcétera, para que se vea que aquí sí nos estamos ocupando del tema de COVID-19. Yo quiero decirle con la responsabilidad que me toca a tu audiencia y a quienes tengan la amabilidad de escucharme. Mientras nosotros sigamos con este manejo, cantinflérico de una situación que tiene de rodillas al mundo, Venezuela no podrá aspirar a tener mejores números que lo que están mostrando. Se abusa del tema de los confinamientos y desconfinamientos, creyendo que eso depende de una orden ejecutiva que salga en Gaceta Oficial o qué sé yo, cuando eso se hace en los países que lo han hecho con éxito, caso israelí, por ejemplo, basado en modelaciones matemáticas muy complejas, porque uno entiende que la economía no se puede asfixiar, hay que salir a buscar la vida, uno lo entiende, pero una cosa es salir a buscar la vida y otra cosa es salir a echarse palo en una playa del litoral con un gentío puesto ahí, de los cuales van a salir muchos contagiados que luego no va a haber cómo atender. Y esto es una más de las facetas que han caracterizado el patético, el precario manejo que ha tenido el régimen venezolano de una situación que ha puesto, repito, de rodillas al mundo entero, empezando por sus grandes economías. Si me permite, doctor, vamos a reponer uno de estos videos publicado por el periodista Carlos Zuniaga del Pitazo. Él recoge un momento de la celebración de la comparsa de carnaval en el Callao el 14 de febrero. En la madrugada, vamos a verlo, es evidente, la presencia de muchos jóvenes sin tapabocas en plena pandemia, con la consecuencia que esto puede tener. Veamos. Doctor, le pediría un comentario porque esto, si me permite,
nos da la impresión que responde al desconocimiento, la falta de información que tienen muchos venezolanos sobre el impacto que puede tener el alcance y las consecuencias de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la asunción de una determinada conducta frente a un riesgo tiene determinantes muy complejos. Sería cosa de mucho analizar, no pretendo entrar en ello ahora. Lo que creo que sí habría que agregar es que esto que hemos visto allí, lo mismo en el litoral central, repito, es totalmente funcional a lo que quiere el régimen. No se preocupen, no está pasando nada, tómensela, como se dice popularmente, con soda, no se angustien mucho, no te preocupes que van a llegar unas cuantas vacunas y otro, vacuna al uno al otro, y así, como decía aquel personaje de telenovela del siglo pasado, como vaya viniendo, vamos viendo. Si nosotros como país aceptamos y entramos por el aro de un manejo de esa catadura, no quiero yo pensar ni tan siquiera en lo que aquí va a terminar pasando. Como pues que el llamado de atención al público, pero sobre todo a los que tienen responsabilidades, al nivel que sea, yo las tengo aquí, es a entender la dimensión y la complejidad del problema en el que estamos metidos. Que dejemos en consecuencia de, como dicen los muchachos, de jugar carrito. Muy serio esto que hemos visto, esta ligereza del Callao, estas ligerezas del litoral, las vamos a pagar en términos de casos y de fatalidades dentro de pocas semanas. Entonces, no puede seguir siendo, a un año de la epidemia, el signo que marque la conducta de un país, de una sociedad entera, frente, repito, a un riesgo de esta tan formidable como COVID-19. ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre el regreso a clases en las actuales circunstancias, de forma presencial? Peligroso sin maestros vacunados. ¿En qué orden de la lista de prioridades están los maestros venezolanos? Es un secreto bien guardado, nadie lo sabe. Es peligroso porque el niño en edad escolar sería excepcional que adquiriera o que hiciera una forma de enfermedad severa. Lo que pasa es que es un excelente transmisor que podría generar contagios en su medio familiar, en su medio social, sobre todo entre adultos mayores, que son el grupo más vulnerable. Pero además, eso no está resuelto, sobre todo en escuelas en Venezuela, en donde no hay ni agua en los baños, mucho menos una mascarilla tapaboca para cada niño, que ya de suyo es difícil que incorporen, sobre todo si son pequeños, este hábito a sus prácticas personales. Pero además, cuando no hay protección para quien sí puede enfermar de modo severo, como son los maestros, porque a los maestros no hubo ninguna alusión en las últimas comunicaciones oficiales o declaraciones que yo he leído. Entonces no se trata de decretar que en las escuelas no va a pasar nada, se trata de hacer cosas, de llevar a cabo, tomar medidas, llevar a cabo políticas que hagan de la escuela el espacio de seguridad sanitaria que hoy no es. ¿No? Pues que llamo la atención al respecto, porque en esto tiene que movilizarse la sociedad. Aquí estamos, y me permito también agregar algo que a una afirmación que hiciste antes, una cita que hiciste antes de los amigos que están en dirigencia, políticos que están en el exterior. Este problema lo vamos a resolver los que estamos aquí dentro, y lo vamos a resolver entre nosotros y con los medios de los que disponemos. Aquí se está haciendo una apuesta exagerada, infantil, a que en una reunión de embajadores o en una oficina de organismo internacional o una llamadita a Washington, de ahí van a surgir todos los parabienes que Venezuela espera con desesperación. Yo agradezco al señor Blinken que ha llamado a la señora canciller, a la señora ministro de Exteriores de España, pero no está allí. Es un elemento de fondo. El elemento central, la escena central del drama venezolano está acaeciendo aquí. Y yo llamo la atención a quienes tienen sus esperanzas y su corazón puesto en una reunión de embajada o de organismo internacional. Están equivocados. En béisbol se dice que la jugada está donde está la bola. La bola está aquí. Estoy hablando de frente del Universitario. Está aquí.
y en hospitales como este, en donde se le está viendo el peor rostro a la epidemia, sin que se aparezca ningún embajador a ver. De modo pues que desde aquí me atrevo a llamar la atención de quienes tienen responsabilidades superiores, dirigenciales, políticas en esta materia, para hacerlo conducente, de modo tal que la vacuna llegue. No hay sustituto para la vacuna, no hay conversación, no hay relación que sustituya a la vacuna puesta en el deltoides de un susceptible, empezando por médicos, por enfermeras, por maestros. Y a la población, cuidarse, porque los venezolanos estamos desamparados y no hay quien proteja a un venezolano como no sea otro venezolano, otro similar, otro igual a él. Doctor, nos quedan unos minutitos, pero le ruego permanezca unos minutos más en la medida de sus posibilidades, porque quisiera contrastar con usted los boletines o algunos de los detalles de los boletines que ha emitido la Academia Nacional de Medicina sobre el proceso de vacunación, advirtiendo, entre otras cosas, la necesidad de inmunizar al 70% de la población para crear lo que se ha denominado como la inmunidad de rebaño. Estas 100.000 dosis iniciales lucen, insuficientes para hacer frente a la pandemia, al alcance de esta situación. Le ruego, permanezca unos minutos más y quisiera su opinión sobre este tema al regreso. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del proceso de vacunación contra el coronavirus en nuestro país. Se nos ha dicho que arribaron a Venezuela 100.000 dosis del biológico ruso Sputnik 5. Nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil. Por cierto, el doctor Julio Castro decía que se desconoce si estamos hablando de 100.000 dosis para 50.000 personas, tomando en cuenta que este biológico requiere 2 dosis, o digamos cuáles son las características de lo que llegó. Suponemos que en los próximos días trascenderá información. Nos acompaña el doctor Villasmil. Yo le he dejado una inquietud sobre los boletines que ha emitido la Academia Nacional de Medicina. Uno de ellos, doctor, el número 4, que habla del plan de vacunación y la logística, además de la cadena de frío, que es necesaria. Ellos mencionan que para hacer frente a la pandemia se exige inmunizar al menos al 70% de la población y así controlar los efectos de la epidemia. Y habla acerca de, la cantidad de requerimientos logísticos como almacenaje, transporte y conservación que son necesarios para un proceso de vacunación. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Empezando por lo segundo, efectivamente la logística que una operación de este tipo supone, supera de lejos, y esto ya lo he dicho y lo he escrito en el pasado, de lejos las capacidades del Estado venezolano. Por esa razón, cuando hablábamos nosotros de la Junta de la Vacuna, que no es una lista de burócratas, es un equipo ejecutivo de alta potencia, de alto desempeño, integrado por factores del Estado, pero sobre todo de mucho más allá de él,
lo hablábamos o lo decíamos precisamente en función de la constitución de una gerencia ad hoc que sea capaz de llevar a cabo una operación sin precedentes en la historia sanitaria del mundo. Se está tratando, ni más ni menos, para los que creen que esto es cuestión de hablar cuando lleguemos de la playa, se está tratando de cortar la velocidad, de parar la transmisión de una epidemia a través de una estrategia de vacunación universal con un producto de alta complejidad tecnológica y además de manejo complejo y además, por si fuera poco, un producto tremendamente escaso como es la vacuna. Entonces, que lleguen 100.000 dosis, que no sabemos, como ha dicho el profesor Castro, si son 100.000 dosis iniciales o para 50.000 personas nada más, porque son 2 dosis, bueno, que nosotros estemos haciéndonos esas preguntas a estas alturas, cuando estamos a escasa mes, 30 días de cumplir un año en la epidemia, no puede ser sino verdaderamente angustioso. Y el número que da la academia no es un número sacado de un pumpá, tiene que ver con el porcentaje o la proporción, en términos de tasa, mucho más amplia, de vacunados, de inmunes que tiene que haber en una población, en este caso la venezolana, para cortar la velocidad de la transmisión de la epidemia. O sea, no nos sirve con salir por televisión y en uno de estas cadenas vacunar a 2 docenas de personas, que bueno, bendito sea Dios, que bueno por ellas, pero eso no tiene ningún significado, ningún impacto en términos de salud poblacional, que es lo que estamos buscando. Entonces, repito, ¿qué creemos? ¿Qué cree el régimen que tiene entre las manos? ¿Qué le han hecho creer? Porque yo entiendo que ahí hay personas que esto lo comprenden porque lo hablamos en privado, pero ¿por qué eso no se traduce en decisiones, en ejecutorias con sentido? Bueno, esas son las cosas que son las que tendrán que escribir los historiadores del futuro, porque no se entienden en un país inerme frente a la amenaza de COVID-19 como ha sido y sigue siendo Venezuela. Doctor, una inquietud, nos quedan 2 minutos sobre las nuevas variantes del coronavirus. Decían las autoridades rusas que este biológico Sputnik 5 es eficaz contra la variante británica. Hay preocupación en América Latina sobre la variante brasileña, tanto que en Colombia van a tratar de inmunizar a la mayor cantidad de población en Amazonas, donde el departamento de Amazonas en ese país se ha identificado el avance de esta variante. ¿Qué puede decirnos? No, en la cuenca amazónica participa Venezuela, la Amazonía es una sola. En efecto, la cercanía de cepas, de variantes que no conocidas y ante las que no sabemos si podamos generar inmunidad por la vía de la vacunación, tiene que ser un tema de hecho que está en la preocupación de quienes vemos estos enfermos. Ya acaba la República de Sudáfrica de descartar la vacuna AstraZeneca, que tiene semanas en el mercado, por ineficaz, en virtud de que ellos tienen una cepa propia, una variante propia, ante la cual esta vacuna, novísima, no genera inmunidad alguna. Entonces, si estamos viendo las bardas de nuestros vecinos arder, nosotros no podemos irnos a meter a la playa. Es la angustia que yo quiero, de alguna manera, compartir con vuestra audiencia, porque es de ella de donde tiene que surgir no la inacción, sino al contrario, la potencia de una sociedad que salga al rescate de sí misma. Aquí no va a venir nadie más a ver por nosotros, simplemente porque todos los países tienen su propio drama nacional con sus propias versiones nacionales de sus epidemias, de la epidemia. Agradeciendo a los hermanos colombianos en gesto para la historia que se ocupen del 1.600.000 de compatriotas que están allá, pero llamando la atención sobre lo que está pasando en otros países de la región como Chile y en Perú, donde van a sacar una legislación. ¿Qué va a hacer de los otros? ¿Qué va a hacer de los nuestros que están lejos ante esta amenaza? Sobre todo si empiezan a surgir variantes locales que no respondan ante las cuales estas vacunas no generen inmunidad. Estas son las preocupaciones que uno siente el deber de compartir con todos los que nos declaramos dolientes de este drama.
Doctor Gustavo Villasmil, un gusto conversar con usted. 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Médico, internista, profesor universitario, exsecretario de Salud de Miranda, expresando opinión y análisis acerca del tema de la vacunación contra el coronavirus en Venezuela. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios.